Esta semana el mercado cayó con fuerza. Muchos inversionistas vieron sus ETFs y sus activos en rojo y comenzaron a hacerse la misma pregunta. ¿Es hora de vender o debo mantener mis activos dentro de mi cartera? Esto es una duda común de quienes invierten en ETFs, porque cuando una acción cae, algunas personas intentan analizar si sigue cara o sigue barata esa acción, pero un ETF funciona de manera diferente. Entonces, ¿cómo se toma una decisión? ¿Esta caída del mercado es una razón justa para vender o simplemente es parte normal de invertir en ETFs? Y es eso exactamente lo que veremos hoy. Voy a mostrarte qué hacer en esta situación, cuáles son las razones reales por las cuales tú debes de vender un ETF y los errores que llevan a muchos inversionistas a vender en los peores momentos. Entonces, primero que nada, antes de tomar cualquier decisión de venta, es importante entender que un ETF no es una acción y por esa razón no se analiza de la misma forma. Cuando una persona compra acciones de una empresa, puede analizar sus ingresos, beneficios, su deuda, hasta su perspectiva de crecimiento para determinar si esa acción está en su precio justo. A partir de ese análisis tomamos la decisión de que si esa acción está cara o está barata. Ahora, con los ETF es totalmente diferente. Un ETF puede contener decenas hasta cientos de empresas dentro de un único activo. Entonces, para analizar si un ETF está caro o está barato, tendríamos que analizar empresa por empresa. Y además debemos considerar que dentro de la composición de la cartera de ETF siempre está cambiando con el tiempo. Por esa razón no podemos calcular el valuation del ETF como lo haríamos con una acción. El valuation es simplemente el cálculo del precio justo de un activo. Y es aquí donde muchas personas cometen un error. Intentan decidir cuándo vender un ETF basándose en el precio del ETF, si está caro o está barato. Eso es un error. Por eso la pregunta correcta no es si el ETF subió de precio o bajó de precio. La pregunta correcta es ¿qué debería analizar un inversionista para determinar si ese ETF tiene sentido mantenerlo o si realmente llegó el momento de venderlo? Y la respuesta es simple, debemos analizar qué función cumple ese ETF dentro de nuestra cartera, ya que un ETF no es simplemente un activo que sube y baja de precio. Cada ETF representa una estrategia de inversión dentro de nuestra cartera. Algunos buscan crecimiento, otros buscan dividendos, otros buscan exposición a determinados sectores o determinados países. Todo va a depender de la estrategia de inversión. Por esa razón que cuando una persona compra un ETF debe tener claro para qué es que lo está comprando. No es lo mismo comprar un ETF con la finalidad de obtener crecimiento dentro de nuestra cartera que comprar uno enfocado en dividendos. Las estrategias son completamente diferentes. Y es justamente aquí cuando muchos inversionistas se equivocan cuando el mercado comienza a caer. Los inversionistas iniciantes comienzan a observar únicamente el precio y olvidan revisar si el ETF está cumpliendo la función por la cual ellos compraron ese ETF. Si compraste un ETF para construir patrimonio dentro de 5, 10, 15, 20 años, una caída del mercado no cambia necesariamente ese objetivo. El ETF sigue cumpliendo exactamente la función dentro de tu estrategia. Y cuando la respuesta es no, o sea, cuando el propósito por la cual ese ETF fue comprado no cambió en nada, existen 3 razones válidas en donde un inversionista puede considerar vender ese ETF. La primera razón simplemente es que cambió tu objetivo de inversión. Supongamos que en algún momento de tu etapa como inversionista decidiste comprar un ETF para crecimiento, o sea, para hacer crecer tu capital, ya que ese era tu objetivo en ese entonces. Sin embargo, tus necesidades actualmente cambiaron y estás considerando generar ingresos a través de los dividendos o reducir el riesgo de tu cartera. En este caso, la estrategia por la cual tú estabas invirtiendo, por la cual tú compraste ese ETF, ya no tiene sentido. Entonces, vale, ya es justificada la venta de ese ETF. Si tu objetivo como inversionista cambió, y a todos nos pasa que nuestros objetivos cambian a lo largo de nuestra jornada como inversionista, ahí sí está justificada la venta de un ETF o de cualquier otro activo dentro de nuestra cartera en un momento de una caída como esta. La segunda razón por la cual tú puedes considerar vender un ETF es por el rebalanceo de tu cartera. Todo inversionista debería tener una distribución objetivo, o sea, una meta para cada una de sus inversiones o para cada uno de sus activos dentro de su cartera. Supongamos que esta es la cartera de un inversionista que posee 4 ETFs dentro de su cartera y esta es la asignación de objetivos que él colocó tener dentro de cada uno de esos ETFs, 40, 20, 20. Si el día de mañana, debido a la valorización de uno de esos activos, ese porcentaje aquí va a cambiar. Ya no va a ser 20%, sino va a representar un 25, 30, 40%. En ese momento el inversionista rebalancea su cartera, o sea, vuelve al objetivo que él puso como meta. ¿Y de qué forma hace ese rebalanceo? La primera opción es dejar de aportar dinero en el activo que está fuera del porcentaje objetivo.
y aportar en los que se quedaron atrás. Y la segunda es vender el porcentaje excedente. Si el inversionista tiene como meta 20% en un ETF y producto de la valorización aumenta para 30, 40% y el inversionista quiere volver a sus 20%, él lo que hace es vender ese porcentaje de excedente y lo reinvierte en los demás o hace lo que quiera con el dinero. Prácticamente que vende para tomar ganancia. Y lo ideal sería reinvertirlo en el resto de los ETFs que se quedaron atrás, porque los porcentajes siempre van a estar cambiando debido a la valorización del activo. Eso también se le conoce como respetar tu estrategia de inversión. Si tú decidiste colocar un porcentaje a cada uno de tus activos, respeta tu estrategia y no tendrás ningún tipo de problema. Eso se llama rebalanceo de cartera. Esta es la segunda variable por la cual la venta de un ETF es considerada válida. Y la tercera razón por la cual tú puedes considerar vender un ETF es que el ETF haya sufrido un cambio considerable o que haya salido una alternativa superior o mejor. En el caso del QQQ, los inversionistas que estaban invirtiendo en el QQQ deciden vender parte de sus activos y empiezan a comprar el QQQM, que es prácticamente el mismo ETF, solo que a nivel de costo administrativo es más barato. Aquí también entra la parte donde el ETF cambia su estrategia o simplemente cambia el índice que sigue. O puede ser también que la administración del ETF decida ser en vez de pasiva a activa, o si era activa pasa a ser pasiva. En estos casos se considera que el ETF cambió su estrategia de inversión y lógicamente esa estrategia ya no tiene sentido para el inversionista, lo cual hace considerable vender ese ETF. Si te fijas, en estos tres casos la venta no ocurre por una caída del mercado o por miedo, sino porque existe una razón lógica o estratégica por la cual hacer esa venta. Si observas, todas estas tres situaciones tienen algo en común. La decisión de venta surge porque cambió algo dentro de tu estrategia de inversión. No porque el mercado cayó, no porque viste una noticia negativa. Y aquí es donde vale la pena analizar cuáles son los errores más comunes donde la mayoría de los inversionistas iniciantes venden cuando no deberían hacerlo. Presta mucha atención a los siguientes errores, que con eso vas a tener claro realmente cuándo no vender un ETF. El primer error es vender por pánico. Cuando el mercado cae con fuerza, así como lo estamos viendo ahora, es normal sentir preocupación al ver nuestra cartera en rojo. El problema es que cuando esa emoción se convierte en una decisión de inversión. Una caída por sí sola no significa que el ETF dejó de cumplir su función o que tu estrategia dejó de funcionar. El segundo error es vender durante correcciones normales del mercado. ¿Qué significa eso? Muchas personas comienzan a invertir pensando que el mercado subirá constantemente. Sin embargo, las caídas forman parte de ese proceso. De hecho, es completamente normal que durante tu jornada como inversionista de largo plazo sufras correcciones en el camino, momentos de incertidumbre o caídas temporales, así como la que estamos viendo hoy en día. El tercer error es intentar adivinar cuándo salir para entrar mucho más abajo. En teoría parece buena idea. Vender ahora, esperar que el mercado continúe cayendo y volver a comprar más barato. El problema es que no somos adivinos, no tenemos bola de cristal para intentar adivinar cuándo será esa próxima caída del mercado. Hay un estudio conocido del JP Morgan que muestra algo muy interesante. Este es un estudio del JP Morgan donde tomó el rendimiento de una inversión de $10,000 durante 20 años. Es decir, desde el 2 de enero del 2006 hasta el 31 de diciembre del 2025. ¿Qué nos muestra este estudio? Básicamente que una persona que tomó esos $10,000 y los mantuvo en el mercado, indiferentemente si subió o bajó, durante los 20 años, tuvo una rentabilidad del 11%, lo que sería equivalente a una ganancia de $80,000. Ahora, lo interesante del estudio es lo siguiente. En esos 20 años, 6 de los 10 mejores días ocurrieron dentro de 2 semanas de los 10 peores días. Es decir, las personas que se perdieron los 10 mejores días del crecimiento de la bolsa obtuvieron una rentabilidad del 6%, cayendo más de la mitad, $35,000. Los que se perdieron los 20 mejores días tuvieron una rentabilidad menor de 3.8%, lo que serían $21,000. Ahora mira lo que sucede aquí. Las personas que estuvieron por fuera, o sea, que se perdieron los 40, 50 y 60 mejores días en esos 20 años, prácticamente perdieron dinero. Y aquí es donde está lo interesante, pues muchas personas ahorita están preocupadas porque el mercado está cayendo. Y es justamente lo que nos muestra este estudio, que los mejores días ocurren siempre después de los peores días. Un día después,
una semana después, un mes después. Siempre los mejores días ocurren cuando vienen los peores días del mercado. Entonces, las personas que ahorita están preocupadas, que no quieren comenzar a invertir o que simplemente están decidiendo vender sus activos y quedarse fuera para no sufrir estas caídas, no van a aprovechar la subida del mercado y lógicamente van a tener una rentabilidad menor, ya que el mercado, pase lo que pase, siempre vuelve a subir. El mercado siempre va a subir. Aquí lo podemos ver. El segundo peor día del 2020, 12 de marzo, fue inmediatamente seguido por el segundo mejor día del año. O sea, esto fue cuando en el 2020 todo el mercado estaba en rojo. Seguido de eso vino acompañado de un crecimiento. Por eso es que cuando una persona vende únicamente porque el mercado cayó, normalmente está tomando una decisión basada en algo que no puede controlar ni predecir. Entonces, antes de apretar ese botón en tu broker de vender, te voy a dar un filtro que debes tener en cuenta para que separes una decisión racional de una emocional. 3 preguntas que quiero que te grabes. La primera, ¿sigue existiendo el motivo por la cual yo compré ese ETF? Si compraste un ETF para construir patrimonio, debes preguntarte si ese objetivo ya cambió. Si la respuesta es no, entonces no es razón suficiente por la cual tú debes de vender. La segunda pregunta es, ¿mi cartera sigue alineada a mi plan de inversión? Como ya lo vimos, debemos hacer un rebalanceo de nuestra cartera. Si se escapa de nuestro objetivo o nuestra estrategia de inversión, ahí sí consideramos vender, no por una caída. Y la tercera es, ¿estoy actuando por estrategia o por emoción? Esta sin duda es la pregunta más importante de todas. Si la única razón por la cual tú decides vender es por el miedo provocado durante una caída, entonces ahí vale la pena detenerse a analizar la situación con más calma. Recuerda que las decisiones de inversión deben estar basadas en una estrategia y no en cómo nos sentimos frente al mercado. Las caídas forman parte normal a la hora de invertir. Ya ocurrieron en el pasado, están ocurriendo ahora y sin duda van a continuar sucediendo en el futuro. Lo importante no es intentar adivinar cuándo serán esas caídas para estar fuera de ellas, sino evitar tomar malas decisiones durante ellas. Ahora cuéntame qué vas a hacer tú como inversionista con esta caída del mercado. Comparte tu experiencia en los comentarios, te quiero leer. Recuerda darle like, suscribirte y nos vemos en el siguiente video.